Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de las tablas del agua. Estas tablas aglomeran la información de las propiedades más usadas del agua dadas una temperatura y presión. Estas propiedades son, aparte de la temperatura y presión, el volumen específico, que es la inversa de la densidad, la energía interna específica, la entalpía específica y la entropía específica. Cuando me refiero a que una propiedad es específica, me refiero a que está sobre unidad de masa, volviéndolo una propiedad intensiva, es decir, que no depende de la cantidad de sustancia para cambiar su valor. Por ejemplo, entalpía se dan en unidades de energía, pero sobre unidad de masa, gramos, kilogramos, lo que te indique tu tabla. Muy bien, estas tablas se dividen en tres. Las primeras son las tablas de líquido subenfriado o líquido comprimido para el agua. Estas tablas te sirven para cuando el agua está en fase líquida. Ahora bien, hay otras que te sirven para cuando el agua se encuentra en un proceso de cambio de fase, es decir, el líquido se está volviendo vapor, se está evaporando, o el vapor se está volviendo líquido, se está condensando. Estas tablas llevan por nombre de vapor saturado para el agua. Y finalmente tenemos otras tablas que te sirven para cuando el agua ya se volvió vapor en su totalidad y se llaman tablas de vapor sobresaturado. Ocuparlas no está tan complicado, lo vamos a ver en unos momentos, pero yo quiero que entiendas cuántos valores, cuántas propiedades debes de saber para utilizarlas, para poderlas utilizar. Para ello tenemos que mencionar la regla de fases de Gibbs. No sé si tú la conozcas, pero si no, es una fórmula que te debe de estar apareciendo ahorita en la pantalla, la cual nos dice que para poder determinar todas las propiedades de una sustancia debemos de conocer una cantidad mínima de propiedades, ¿sí? O sea, yo tengo que delimitar una cantidad mínima de propiedades para poder hallar todas las demás, todas las propiedades intensivas restantes. Y para ello tenemos que hacer la siguiente operación. Tengo que determinar cuántos componentes tengo, cuántos compuestos tengo en mi sustancia, menos el número de fases que tengo, más 2. En este caso tengo, ¿cuántos componentes? Pues solo uno, ¿no? Porque estoy hablando de agua pura, entonces solo uno. Menos, ¿cuántas fases? Si estoy hablando de un líquido comprimido o de un vapor sobrecalentado, quiero decir que solo tengo líquido o solo tengo vapor. Por lo tanto, en esos casos solo tengo una fase, ¿no? Y sería 1 menos 1 más 2, lo cual me da 2. Lo cual quiere decir que debo de conocer un mínimo de 2 propiedades para hallar todas las demás. Es decir, por ejemplo, tengo que conocer la presión y la temperatura del vapor o del agua líquida para conocer ya sea la entalpía, la entropía, el volumen específico, etc. Tengo que conocer 2 propiedades. En el caso de cuando el agua está en un proceso de cambio de fase, debido a que estos procesos son isobáricos e isotérmicos, me va a quedar la regla de Gibbs de la siguiente forma. 1, porque es otra vez un solo componente, es agua pura, menos 2, porque tengo 2 fases a la vez, líquido y vapor, más 2, lo cual me da igual a 1. Por lo tanto, como te decía, al ser un proceso isobárico e isotérmico, pues con saber solo un valor de una propiedad, puedo hallar las demás. Esto de isobárico e isotérmico, por si no sabes qué significa, es que son la presión y temperatura constante. Es decir, cuando yo tengo un líquido, dada una presión, puede tener diferentes temperaturas, ¿no? Y lo mismo para un vapor, dada una presión o una temperatura, puede tener diversos valores, ¿no? Pero en el caso de la zona de cambio de fase, eso no va a pasar. Dada una temperatura, va a tener una presión y siempre van a ser esas parejas de temperatura y presión, no va a cambiar. Por lo tanto, con saber solo un valor, puedo hallar el resto de las propiedades para vapor saturado. Muy bien. Vamos a ver cómo ocupar las tablas. Esto, claro, si nos dicen en qué estado se encuentra la sustancia. Si no nos dicen en qué estado se encuentra la sustancia, ahorita regresando vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para determinar qué tabla ocupar. Y bien, nos encontramos en unas primeras tablas de agua. Estas son del agua líquida comprimida y son del libro de termodinámica de Yunus Engel. Como puedes apreciar, viene la información por renglones. Y en cada renglón viene una temperatura, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Y contamos con diversos recuadros para diversas presiones. Tenemos una donde está a 5 megapascales, otra donde está a 10, 15 y así va incrementando.
y decíamos que lo único que necesitamos es un par de propiedades, es decir, dos propiedades, y con ello puedo hallar todas las demás. Generalmente esas dos propiedades son temperatura y presión, ¿no? Por lo tanto, si me dijeran, tienes agua líquida comprimida a 100 grados centígrados y 10 megapascales, ubico la temperatura de 100 grados centígrados, que sería esta, y ahora ubico el recuadro de 10 megapascales, que es este que tenemos aquí, ¿no? Por lo tanto, la línea que nos sirve sería esta, este renglón, nos va a proporcionar el valor de 4 propiedades del agua líquida comprimida. Y si un valor no lo llegáramos a encontrar, por ejemplo, si me dijeran la temperatura a 110 grados centígrados, el cual no viene, pues puedo realizar una interpolación simple. Si no sabes cómo realizar una interpolación simple, te invito a ver el video que tengo en mi canal, en donde explico cómo realizarla. Y bien, ahora nos encontramos en tablas de vapor saturado. Estas tablas son del libro de Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química de Smith, Vaness y Abbott. Como puedes apreciar, son bastante similares. Vemos otra vez que se repite ese patrón de rengloncitos, pero ahora ya no vemos recuadros de presión. Esto debido a que comentábamos que a una presión dada hay una temperatura única y viceversa. Por lo tanto, no es necesario tener recuadros de diferentes presiones a una temperatura dada o viceversa. Observa que hay dos columnas de temperatura, simplemente cambian las unidades, pero se refiere a la misma temperatura, ¿no? Y la presión. Lo destacable aquí es que se encuentran tres columnas para cada propiedad de volumen, energía, entalpía y entropía, que dice líquido saturado, vapor saturado y evaporación. La columna del líquido saturado hace referencia al límite inferior de la zona de saturación. Esto quiere decir que un líquido saturado es cuando tienes todo en fase líquida con una gota exclusivamente de vapor. Mientras que el vapor saturado es que tienes ya prácticamente todo hecho vapor con una gota de líquido, ¿no? Entonces todavía está en un proceso de cambio de fase, pero sería el extremo. Y el valor de evaporación se refiere a la resta de la propiedad cuando está como vapor saturado, menos como cuando está en formato de líquido saturado. Y bien, nos encontramos con unas últimas tablas de agua. Estas son de vapor sobrecalentado, de nueva cuenta del libro del Smith. Estas tablas muestran la información de una manera distinta que las tablas del Cengel, por eso decidí traerlas para que veas dos presentaciones de tablas de vapor. Aquí podemos ver una fila de temperatura, la voy a señalar, y una fila de presión. Y la intersección de la temperatura con la presión te brinda los valores de las propiedades que hemos visto hasta el momento, ¿no? Volumen específico, energía interna, entalpía específica, entropía, etc. Por ejemplo, si me dicen que el agua se encuentra a 425 kilopascales y 240 grados centígrados, pues lo único que tengo que hacer es buscar la intersección, ¿no? 425 kilopascales y 240 grados centígrados. La intersección sería justo aquí, y estos valores son los que yo puedo tomar para saber ya sea el volumen específico, la energía interna, etc. Recuerda que si no conoces, o más bien la tabla no trae un valor numérico que tú desees, por ejemplo, una presión de 380 kilopascales o una temperatura de 205 grados centígrados, puedes realizar una o dos interpolaciones lineales si es necesario. En próximos videos vamos a hacer un ejercicio de este tipo para que veas qué tendríamos que hacer. Y bien, ya volvimos a ver la forma que tienen las tablas de agua. Quiero que entiendas brevemente entonces cómo va a ser el proceso. Yo tengo agua líquida, se llama agua comprimida. De ahí el siguiente paso es acercarse a la zona de saturación. Yo me acerco hasta que se empieza a generar el proceso de cambio de fase. En ese proceso de cambio de fase voy a tener un vapor saturado y un líquido saturado. El líquido saturado es lo que le sigue a... tengo agua comprimida, lo siguiente sería líquido saturado, ¿no? Que está a una gota de volverse líquido otra vez, ¿no? Entonces yo tengo, todo es líquido excepto una gota, tengo una gota de vapor. Y el otro extremo, así se va a ir convirtiendo, ya no voy a tener solo una gota de vapor, se va a ir convirtiendo hasta volverse ahora todo vapor y tener una gota de líquido. Eso es vapor saturado.
Y una vez que esa gota ya se fue, ahora tengo vapor sobresaturado. Ese es el orden, ¿no? Vapor sobresaturado, todo vapor. Vapor saturado, todo vapor con una gota de líquido. Una fracción de vapor con líquido. Puro líquido con una gota de vapor, eso es líquido saturado. Y puro líquido, que es líquido comprimido o líquido superenfriado. Es importante que entiendas este orden para que no se te dificulte esto que vamos a ver. Habíamos dicho que hay ocasiones en las que no nos dicen en qué estado se encuentra el agua. Es decir, yo no sé si está, te digo, en forma de líquido comprimido, vapor saturado, líquido saturado. O sea, no me están diciendo en qué etapa se encuentra el líquido. Por lo tanto, si yo quisiera saber el valor de alguna de sus propiedades, pues ¿cómo le voy a hacer, no? No sé a qué tabla acudir. Pues no hay problema, me tienen que decir el valor de mínimo 2 propiedades. Y con eso yo me las puedo arreglar. Con el valor de esas 2 propiedades, claramente tienen que ser presión, temperatura o volumen específico, cualquiera de las que trae las tablas de agua. Bueno, con esos 2 valores, yo me tengo que ir a mi tabla de vapor saturado. Esa siempre va a ser la base. Ya estoy en las tablas de vapor saturado. ¿Ahora qué hago? Bueno, voy a fijar el valor de una de las propiedades. Por ejemplo, si yo tengo temperatura y presión, voy a buscar el valor de la presión, por decir algo, ¿no? Lo busco y ya. Y ahora voy a buscar el valor de la otra variable, ¿sí? En este caso esa otra variable es temperatura, pero puede ser volumen específico, entalpía, lo que sea, ¿no? Vamos a llamarle la otra variable, ¿sí? Bueno, si esa otra variable es presión y la presión es menor a la presión de saturación que reporta la tabla de vapor saturado, entonces tengo que ir a la tabla de vapor sobrecalentado. Si la temperatura que tengo de ese otro valor es mayor a la temperatura de saturación, tengo que ir a la tabla nuevamente de vapor sobrecalentado. Y si el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica o la entropía específica es mayor a la del vapor saturado que reporta la tabla, pues entonces también tengo que ir a la tabla de vapor sobrecalentado. Ahora bien, si la presión es igual recuerda que estamos hablando de ese otro valor, ¿no? Entonces, si la presión de ese otro valor es igual a la presión de saturación, o lo mismo con la temperatura, es igual a la temperatura de saturación, acudo a las tablas de vapor saturado, me quedo ahí, no tengo que ir a otra tabla. Si el valor que yo tengo de cualquiera de estas 4 propiedades se encuentra entre la columna de líquido saturado y de vapor saturado, acuérdate que en las tablas de vapor saturado así vienen, ¿no? La columna del líquido saturado y la de vapor saturado. Bueno, si se encuentra entre los valores de esas columnas, pues ahí me quedo también con las tablas de vapor saturado. Y finalmente el caso opuesto a esto, si la presión es mayor a la presión de saturación o la temperatura es menor a la temperatura de saturación, o bien se encuentran los valores de cualquiera de estas propiedades por debajo de los valores de líquido saturado, entonces me voy a las tablas de líquido comprimido. Te puede sonar un poquito complicado aprenderte todo esto, y no tendría razón de ser que te lo aprendieras así de memoria, porque puedes emplear la lógica. Te estoy diciendo que el orden en el que van las sustancias, ¿no? O sea, primero sería líquido comprimido, de ahí líquido saturado, de ahí una fracción entre líquido-vapor, de ahí se volvió vapor saturado y de ahí se volvió vapor sobresaturado o sobrecalentado. Por lo tanto, yo con eso me puedo ubicar en qué límite me encuentro, ¿no? O sea, por ejemplo aquí, indica que estas propiedades son mayores a las de el vapor saturado. Pues esto lo puedo intuir por lógica, ¿no? Porque ya estoy en el extremo del vapor. Si es mayor a ese extremo, ¿qué es lo que seguía? Pues vapor sobrecalentado, ¿no? Y lo mismo acá, como ya estoy en el otro extremo, ya estoy en el extremo del líquido saturado, pues si es menor, claro que va a ser un líquido comprimido, va a estar en fase líquida, ¿no? Entonces, es cuestión de aplicar la lógica. También aquí, pues, si el valor se encuentra entre líquido saturado y vapor saturado, pues es obvio entender
que va a encontrarse en la zona de saturación, ¿no? Y pues con las presiones y temperaturas lo mismo. Es lógico pensar, nada más recuerda que la única que va a la inversa es la presión, ¿no? Ahí, mientras más grande sea, con respecto a la presión de saturación, es probable que sea un líquido, ¿no? A diferencia de las demás, que siempre es para menor, pero bueno, es la excepción. Si ahí fuera la temperatura también, si es mayor a la temperatura de saturación, seguramente será un vapor sobresaturado. Espero que haya quedado más o menos claro. Te digo, es cuestión de aplicar la lógica y hacer algunos ejercicios para que te empieces a acostumbrar a esto de que, ay, ¿a qué tabla me voy? Y lo que sea. Lo vamos a hacer en próximos videos. Así que, antes de terminar con el video, quiero abordar un último concepto de qué va a pasar, fíjate bien, cómo voy a obtener información acerca del agua que se encuentra en cambio de fase. Ya dijimos que si se encuentra como líquido comprimido, ya están las tablas de líquido comprimido. Y si se encuentra como vapor sobresaturado, tengo las tablas de vapor sobresaturado. Pero si se encuentra en la zona de cambio de fase, las tablas esas de vapor saturado, tú dirías, ah, pues me voy a esas tablas y ya. Sí, pero esas tablas solo me reportan el valor de líquido saturado y vapor saturado. ¿Y qué era líquido saturado? Decíamos que era puro líquido con una gota de vapor. ¿Y qué era vapor saturado? Puro vapor con una gota de líquido. Me están dando los valores de estos dos extremos, ¿lo puedes ver? Pero ¿qué va a pasar si no tengo solo una gota de, ya sea de vapor o de líquido? Si tengo una combinación de líquido con vapor. Pues bien, para hallar el valor de esas propiedades que se encuentran en ese intervalo, espero que sí me estoy dando a entender, en ese intervalo tenemos que introducir algunas fórmulas y el concepto de título. Así que vamos a ello. Y bien, nos encontramos con estas fórmulas que nos van a permitir hallar el volumen específico, la energía interna específica o la entalpía específica de una sustancia cuando se encuentra en esta zona de saturación. Insisto una vez más, recuerda que la propiedad del líquido saturado nada más me va a servir para un extremo, para cuando todo es líquido y una gota de vapor, y la de vapor saturado me va a servir para hasta el otro extremo. Pero si tengo una combinación de no solo una gota, tengo cierta cantidad de vapor o cierta cantidad de líquido, pues tengo que ocupar estas fórmulas para hallar el valor de las propiedades, ¿no? Y esto va a ser igual a el valor de esa propiedad. Observa que la fórmula es lo mismo, nada más cambia la letra. Entonces el valor de esa propiedad cuando está como líquido saturado, eso era la F, más el producto del título por la propiedad de evaporación. ¿Qué es el título? El título, aquí lo escribo, también se llama calidad y hace referencia a la razón entre la cantidad de la masa, m de masa del vapor, contra la masa total de agua, ¿no? Por ejemplo, si tengo 1 kilo de agua y en medio kilo ya se volvió vapor y el otro medio kilo está en forma líquida, bueno, el título sería 0.5 entre 1, que es igual a 0.5. Es entender que el título es 0 cuando hablamos de un líquido saturado y es 1 cuando hablamos de un vapor saturado, ¿no? Entonces es muy fácil entender qué es el título. Acá la dejo expresada la fórmula. Y la propiedad de evaporación, que ya la habíamos visto en las tablas de vapor saturado, que era la resta, la diferencia entre la propiedad cuando estábamos hablando de un vapor saturado menos el valor de dicha propiedad cuando estábamos hablando de un líquido saturado. Lo podemos expresar así, ¿no? Como una Y para cualquier propiedad, Fg va a ser igual al valor de esa propiedad en estado del vapor saturado menos el valor de esa propiedad en estado de líquido saturado, ¿sí? Y este valor ya viene en la mayoría de las tablas de agua, era el valor del medio que decía evaporación. Bueno, ese es este valor, ¿sí? Esto nos va a servir para hallar el valor de estas tres propiedades. Así que bueno, espero que haya quedado más o menos clara la idea y vamos a hacer algunos ejercicios en próximos videos para reafirmar esto. Así que sin más por el momento.